Avui l'estranger és... Por fin un follonero facha. Telemadrid ficha a Kake Minuesa, el follonero de la derecha. Telemadrid cuestiona la libertad de prensa a Cataluña. Parece que Artur Mas también atiende unilateralmente a la prensa, solo a la que no le cuestiona. Señor Artur Mas. No, pero... Señor Artur Mas. ¿Brilla por su ausencia la libertad de prensa en Cataluña? No. Suéltame que te estoy grabando. Todo este independentismo que te viene así de una noche, estás ahí y dices, venga, me vengo arriba. O desde hace cuánto eres independentista tú. Yo de independencia hace poco. Es que hay quien dice que te conviene ahora. ¿Sí? Hay quien dice, no, este ha vivido del resto de España Sí, bueno, y ahora... que digan lo que quieran. Ajá. La gente miserable siempre existe. La gente que trabaja para el poder también. Sí. También. Eso es lo que dicen de ti ahora, macho. Yo también lo digo de ti. Claro, tú me hablas del franquismo, ¿tú qué vas a negociar con la banda terrorista ETA? Perdona, yo no he negociado nunca con ninguna banda Por eso no terrorista. me hables del franquismo. Perdona, yo no he negociado, mira, lo dejamos aquí. ¿Por qué? No, porque sí, No, porque hombre. sí. Que me salga esto de Villalba con esto. No, es por es mí que se en acabó. nombre de las víctimas de ETA, tú deberías... Por aquí no paso. Tú no has ido a negociar con la banda terrorista. Yo no he ido a negociar nada con ninguna banda terrorista. Nada. Pero claro, si fue una vergüenza, Nada. por Dios. Però com veu ara mateix Kake Minuesa el procés independentista català? Que los catalanes se quieran ir de España me parece bien. Lo que pasa es que ellos son tan españoles como yo y los españoles creo que tenemos el mismo derecho a decidir si se va a una parte, ¿no? Efectivamente. Yo creo que muchos catalanes están manipulados. Fíjate que hay un chiste, porque en Cataluña se dice mucho, en Madrid nos odian, en Madrid hablan de... Bueno, el rato que más hablamos aquí de Cataluña es este que estoy hablando contigo, pero hay un chiste que dicen que todos los catalanes son independentistas. Dicen, no, todos no. La Generalitat. Sobre todo la Generalitat, que les ha manipulado mucho. Españoles en contra de Cataluña no los vas a ver. O sea, es que dime 5. Ya me entienden. ¿Saben quién manda? ¿Española? Dime 3. Hombre, vamos. Un fuerte. No, españoles en contra de Cataluña no hay. Separatistas patético. Nazi. No hay. Solo lo hay en el imaginario de mucho independentista. 7 bolas de dragón, un poco de sangre de unicornio. Nosotros hicimos un reportaje, fuimos por todos los pueblos y nos decían, es que en España no nos queréis. Y yo les abrazaba, digo, os doy amor y os queremos. Forma curiosa de querer, ¿no? En las televisiones a nivel nacional se levantan por las mañanas y dicen, vamos a odiar a Cataluña. ¡Venga, vamos! Vamos a ver qué les hacemos a los catalanes. ¡Pum, pam, pum, pam! Vamos a putear a Piqué. Si os he de ser sinceros, no es que me haya afectado mucho. No, en las televisiones a nivel nacional se habla un poquito de Cataluña y cansa mucho. El problema es cuando en las radios catalanas se levantan y dicen vamos a generar dinero para que los vagos españoles cobren. A mí me pone los pelos de punta. Ahí es cuando juntas el victimismo y el nos odian con ese odio que no existe. ¡Viva la independencia! Telemadrid es una televisión pública. Sí. Por tanto, emite de acuerdo con la pluralidad política y las sensibilidades de todos los españoles. No. No tiene un odio ni a Cataluña, ni a Galicia, ni al Barça. Os envío todo el amor del mundo. Catalanes os queremos, como a los gallegos y como a los de Albacete. Y con eso pues lo dices todo.